Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Noé Brites y este es el podcast Sincronías, un podcast de astrología donde una persona nos trae un evento de su vida y nos ponemos a observar la astrología conectada a ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Bienvenida, Mauge, qué gusto tenerte. Hola, qué ilusión. Me hacía mucha ilusión que me hayas invitado, así que estoy muy feliz de estar aquí en este momento compartiendo este espacio. Qué gusto. Bien, me gustaría que te presentes un poquitito para las personas que van a ver este episodio, quién sos, de dónde sos. Ujú. Bueno, yo soy Mauge, soy argentina, pero vivo en España hace 11 años, así que si se escucha un poco mezcla, es por eso. Me disculpo de antemano porque sé que mezclo mucho, pero bueno, soy astróloga, tarotista y soy experta en movimiento. Llevo muchísimos años trabajando con el tema de la danza y demás, entonces ahora estoy haciendo una fusión hermosa de estas cosas tan maravillosas. Así que bueno, les invito a todos obviamente que si quieren ir a bichear un poquito, mis redes sociales es @womanaction, que es woman en inglés y acción en español. Y con ese nombre de usuario me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y luego, si no, si quieren saber de mi vida normal como persona ser que soy, Mauge Gross en Instagram, ahí también estoy. Por donde quiera me encuentran. Bien, bien, qué bueno. ¿Y hace cuánto estás en la astrología, en todo esto? Pues desde empecé a estudiar en 2019, en 2020, aprovechando la pandemia, le metí un tute y a partir de ese momento sí que lo empecé a utilizar de forma profesional, haciendo sesiones, consultas y demás, porque me encanta, me voló o sea, siempre me gustó desde pequeña. Soy la típica que en casa teníamos los libritos de todos los signos de los integrantes de la familia. Vicos madre escorpiana, entonces teníamos todos los libritos de los signos del zodíaco, del horóscopo chino también. Soy dragón, por cierto. Y bueno, entonces como que siempre estuve en contacto con todas estas cosas. Por ejemplo, con el tarot empecé a los 15 años, o sea, un porrón. Y bueno, son cosas que siempre estuvieron presentes en mi vida, pero hasta 2020, el momento que a todos nos hizo algo clic en la cabeza, no empecé, digamos, a hacerlo de forma profesional y demás. Y en 2024 hice una especialización en astrología empresarial y ahí también empecé a mezclar otras cosas porque el mundo del emprendimiento me apasiona, me gusta mucho. Soy así como, soy multipotencial, entonces me encanta, ando en muchos lados, mezclo muchas cosas y salen cosas muy bonitas. Me encanta. ¿Y antes eras bailarina, sería correcto decir? Sí, estuve, a ver, yo empecé a bailar con 9 años y hasta el evento Ujú. me dediqué a dar clases. Estuve mucho tiempo, tuve mi propia escuela de baile urbano, di clase incluso de ballet a niñas pequeñas, o sea, he pasado por muchos lados, daba clases también de twerking y también estuve en una temporada full trabajando en gimnasios, dando clases de fitness, zumba, de todo lo que se ocurra. El típico de que tú tienes una monitora en el gimnasio y que hace de todo, pues esa era yo en un gimnasio también. Ah, qué bueno. Bien, y bueno, así Sí. como dijiste recién, contanos cuál es el evento que traes. Pues el evento fue que un día, un 26 de septiembre de 2024, yo estaba dando clases en este gimnasio en este momento, una clase de step. Si nunca vieron qué es el step, pues ir a mirarlo porque es bastante cañero. Y estaba dando clases y siento en el pie un clic ahí y fue como, ah, eso no me gustó. Y bueno, salí de dar clases ahí un poco cojeando y digo, bueno, voy a descansar, a ver qué pasa. Aviso al que era mi jefe del gimnasio que estaba ahí un poco tal, que iba al médico y me dice, no, 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 vete a la mutua de la empresa, ¿no? Entonces me voy, me ve la médica y me dice, pues tienes una tendinitis en el tibial posterior. Claro, me tocaban a mí y yo veía las estrellas, o sea, tenía los dos pies bastante cargados, pero uno en particular tenía el tendón horrorífico y me dieron una baja médica que fueron como 2 meses o así. Que esa baja fue como lo que habilitó a que yo realmente dijera, bueno, ok, llevo un montón de tiempo diciendo que voy a dejar de trabajar en gimnasios, de estar mañanas y tardes dando clases, que sí con lo de baile, que sí no sé qué.
que quiero hacer un cambio de profesión y realmente irme al holístico, entonces fue como que esa baja, ese momento, me habilitó como que me dio el permiso de alguna forma de parar, me obligó también, y como poder reevaluar las cosas desde otro lugar. Wow. Y para los que no entendemos bien qué es lo que te pasó, si lo tuvieras que explicar de la manera más simple, ¿cómo sería? O sea, es como una lesión en el pie. Vale, sí. Nosotros tenemos los músculos, que los conocemos todos. Los tendones son como si fueran elásticos que Ujú. unen los músculos a los huesos, ¿no? Entonces, esos elásticos, tiras, 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 tiras. Tienen muchas formas de lesión, ¿vale? Pero esta en particular es como que de tanto tirar, ¿viste lo típico que los elásticos empiezan como a romper los trocitos? El mío no estaba cortado del todo, obviamente, pero es como que se empieza a ver ese momento. Entonces, cualquier gesto que quisieras hacer, dolía. Por eso cogía un poco, incluso porque el solo hecho de caminar a mí me tiraba ese tendón, ese elastiquito, que es como si estuviera aquí, como si fuera aquí en la muñeca, Ujú. pero en el pie, como por detrás. ¿Y qué tal estás hoy de eso? Recuperándome todavía, porque no puedo hacer. A mí me gusta mucho moverme, más como se puede comprobar. Entonces, sí que, por ejemplo, a veces voy al gimnasio y de pronto me meto en una clase ahí súper cañera y al día siguiente me levanto y digo, mierda, no tendría que haber hecho eso. Entonces, bueno, ahí como ya no lo tengo, es decir, no tengo nada, pero claro, el tendón tiene que recuperar otra vez su fuerza, su movilidad, porque a raíz de esa baja, pues me descubrieron otra cosa en otro pie. Entonces, en el otro pie, por ejemplo, tengo artritis y fue como todo a raíz de esa baja que se descubre lo otro y entonces es como, ok, no, hay que parar de verdad, ¿no? Mm, ok. Y ya van a ser, o sea, todavía no son 2 años, pero estamos encaminando a 2 años y todavía te Ah, sí, estás sí. recuperando, ¿verdad? Que, Sí. que, y sí, es una recuperación difícil, supongo, asumo, porque uno nunca puede dejar de caminar del todo como para poder dejar estático eso, como para decir, bueno, esto queda sin un reposo absoluto, es algo bastante difícil de lograr. Exacto, sí. Y que además el quedarse quieto tampoco es bueno. O Ujú. sea, es como que tienes que encontrar el punto justo entre me muevo y no me muevo. Porque el Mm. quedarse quieto, pues al final, eso va a seguir débil. O sea, como que se ha estirado la goma y si no él coge fuerza otra vez, pues claro, va a seguir ahí blandiblue, como digo yo. Wow. Bueno, ¿algo más que vos quieras agregar del evento o pasamos a mirar las cartas y por Mm, ahí vamos no, mirando y haciendo comentarios? sí, claro. Perdón que estoy medio así, pero cosas del cambio de clima. Bien, esta Ujú. es tu carta natal. Entonces siempre empezamos Ujú. por la raíz, por la carta natal de la persona. Entonces, yo voy a describir brevemente tu carta. Por favor, después sentite libre de hacer comentarios. Mauge tiene un Vale. ascendente cáncer Ujú. que es regido por esta luna en Sagitario en la casa 6 y el sol en Aries en el medio cielo en la casa 10. O sea, conexión al medio cielo en la casa 10. Es una carta diurna, entonces la luna no es la luz de la secta. Y acá, obviamente, no asumiendo, ¿verdad? Pero creo que vos no estás tan en astrología antigua, ¿verdad? Ok. No, a trabajo más evolutivo, así. Solo como un pequeño comentario, la luz de la secta contraria, en este caso la luna, no es que tenga cualidades de maléfica, pero no obra con la totalidad del sostén que podría tener en una carta nocturna para tu caso de tener un ascendente cáncer. Entonces ahí ya Mm. encontramos un pequeño punto de debilidad. O sea, es como el regente del ascendente no está en la secta de la carta. Entonces es como si fuera que le tienen de suplente más o menos. No es la voz principal. Y adicional, Para mí tiene, ¿cómo? que para mí tiene sentido porque desde la astrología evolutiva yo trabajo con Quirón
y mi Quirón está en oposición a esa luna. Entonces es como, me resuena porque yo ya entiendo el concepto de una luna herida y me parece muy simil y me encanta cuando, claro, o sea, como desde las diferentes ramas de la astrología vemos lo mismo muchas veces y que Sí. está muy chulo. Y es una luna peregrina adicionalmente. No tiene sostén en un signo de fuego, porque no tiene sostén por triplicidad, no está domiciliada, no está, ni siquiera está en su decanato, que podría haber sido como un pequeño salvavidas que le podría haber dado a esa luna. Entonces es como una luna que primeramente depende enteramente de Júpiter, porque él es el dueño de esa casa. Y otro punto que siento que es interesante es que la luna desde la casa 6 no le ve a la casa 1 por aspectos, en aspectos que se usan los aspectos ptolomeicos, no tiene contacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? La luna no ve el timón del barco. Ella es dueña, ella debería estar guiando el barco y el barco está un poco a la deriva, un poquito, ¿verdad? Un poquitín. En ese sentido. Es que Pero, además, bueno, si me río mucho es mi luna en Sagitario y en plan, Sagitario, estamos nerviosas, ¿eh? sí, pero una de las cosas que los antiguos mencionan como un pequeño salvavidas que podría tener un planeta en la casa 6, especialmente, es el hecho de tener un contacto con el medio cielo, que es lo que le pasa a tu luna. Tu luna tiene un contacto por trígono a tu medio cielo. Y uno de los comentarios ahí, que no es el único, pero es uno de los que a mí me gusta, es que la persona encuentra su identidad, su individualidad, su persona a través de su vocación. Entonces, yo sé quién soy a través de lo que hago. Y me imagino El que, tema. y me imagino que haber perdido algo que era tan fuerte para vos en ese momento, o sea, yo entiendo que ahora mismo vos también estás encaminada en algo más, que encontraste otro camino y que te parece, pero cuando soltás, es como soltar el primer amor, es como, Sí, ¿será que me sí, voy sí, a sí, sí, volver a sí. enamorar? ¿Será que alguna vez voy a volver a sentir esto, verdad? Entonces esa luna en Sagitario, en un signo de fuego, en un signo mutable, que sí tiene esta capacidad de adaptabilidad sostenida por esa conexión que tiene con ese sol exaltado en Aries, en casa 10, vamos a salir adelante, vamos a encontrar un aprendizaje de esto, el sol vuelve a brillar, pero le vuelve a suceder un poquito lo mismo que le pasa con el ascendente en sí mismo. Ella no le ve a Júpiter, no tiene aspecto en los aspectos tradicionales, los aspectos mayores que se usan en la astrología antigua. Ella no tiene una conexión con ese Júpiter. Entonces es una luna que está un poquito dependiente de ese sol, que no es precisamente su líder, de así por decirlo, o sea, como que no es ni su lugar conocido, o sea, no es su domicilio, no es el regente del domicilio donde ella está. Entonces no hay mucho sostén. Es como un poquito a la deriva y encuentra luz y encuentra como esta sensación de sostén a través de lo que hace, a través del ego. Me resuena muchísimo, sí, porque yo, una de las cosas que me ha costado aprender durante mucho tiempo es que yo no soy lo que hago y a lo que me dedico. Y es súper Ujú. contradictorio porque justamente a través de lo que hago y lo que me dedico me siento bien. Entonces es como que, claro, me resuena mucho porque es uno de mis dramas existenciales. Entender que mi valor no depende de mi profesión. Ujú. Sí. Y además, como el tema es un tema de salud, la casa que nos habla de la salud es la casa 6 principalmente. Si bien en la casa 1 podemos encontrar temas de salud, porque es el cuerpo, es la integridad física, es la vitalidad, o sea, el sol es más la vitalidad en sí misma, pero la energía vital del sol, pero en cambio como la fuerza de vida de la casa 1, la persona, el cuerpo, y la 6 es las enfermedades, los accidentes, la casa de las obligaciones, la casa de los castigos un poco, ¿verdad? Porque antes incluso era la casa de la esclavitud, o sea, es una casa bastante, es mucho más severa en la astrología antigua de lo que es en la moderna. Es una casa mucho más severa. Mm. Y a veces y este fue a mí mi ficha que me compró la astrología antigua, porque yo tengo un claustro ahí todo el mundo está en mi casa 6, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser que sí, que la rutina, y yo decía, no sé. Cuando empecé a leer sobre las 6 en la antigua, te das cuenta de que otras son las connotaciones de por qué en la moderna se le llama rutina, porque realmente era la salud del cuerpo.
¿Y cómo mantenés la salud? A Claro, través de rutinas. exacto, sí, 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 Entonces, sí. cuando vemos al regente del ascendente en la 6, no directamente pensaríamos que la persona podría tener enfermedades, pero al estar tan abandonada en el sentido de no verle a su regente, no tener ese contacto con Júpiter, es como un poco más como un niño que se perdió en el supermercado. Hay otros adultos, puede ir a hablarle a alguien, pero no le está viendo a su mamá, a su papá, no sabe dónde están. Cuando te preguntan cómo se llama tu mamá, le decís mamá y no sabes el nombre. Qué bueno. Y estás un poco así. ¿Y dónde es tu casa? En mi casa. Y es todo lo que puedes decir, ¿verdad? Entonces, la única asistencia que tiene esa luna es la conexión con ese sol, si te fijas. No le ve también a Sí, Saturno, por suerte, para bien. Y tiene un aspecto por signo, pero por suerte muy lejos en grado, con Marte y una oposición también bastante alejada, pero por signo una oposición a Venus. Entonces, sí. hay algo de... em, no, siento que esta palabra es un poco dramática, la voy a usar, pero por favor tomémosla con pinza, pero es como una desesperanza en esta situación de hacia dónde voy cuando mi salud no está. Me resuena mucho porque además cuando has dicho de que una persona que se enferma, no sé qué, o sea, la historia de mi vida son las enfermedades. Nunca son cosas graves, o sea, nunca son cosas que yo diga, buah, termino hospitalizada, muerta, moribunda. Pero es como un constante de cuando no es la alergia, es el pie. Cuando no es el pie, es otra vez que me dio una bronquitis. Cuando no es la bronquitis, es que ahora he descubierto que soy alérgica a la seta shiitake, ¿no? O sea, como todas cosas así que sí, ¿por qué? Basta, déjenme, quiero moverme, ¿no? Además, esa sensación es como, quiero moverme y mi cuerpo me encierra, déjenme. Ujú. Y adicionalmente es una luna menguando, es una luna que Mm, está oscureciéndose, o sea que al paso del tiempo sí, está oscureciéndose. Y acá hay algo interesante también, que puede ser algo un poco complejo. O sea, yo, por favor, yo no es que vengo a traerte la historia triste de tu carta, pero un poco sí, hay cosas, siempre hay cosas difíciles en la carta, por favor, no es solo la tuya. ya, ya, Pero ya. en la astrología antigua, también una de las cosas que se observa mucho, sobre todo en temas de salud, es cuál es el aspecto anterior que tiene la luna y cuál es el siguiente aspecto que la luna va a formar. Y en tu caso, la luna, el aspecto anterior que tiene es justamente ese trígono al sol, se está separando de ese trígono al sol, si te fijas, ¿verdad? Tu luna en grado 20, tu sol en 18. ¿Y cuál es el siguiente aspecto? Es un aspecto a Saturno. Se está acercando a la Ya. conjunción a Saturno. Para Mm, bien, aunque no pareciera, para bien, Saturno es el maléfico de tu carta, a favor. Entonces, por lo menos, es un Saturno claro. domiciliado, es un Saturno angular, está en la casa 7. Entonces, no es tan malo, pero es un maléfico. Mm, ¿Y Saturno de qué nos habla? Nos habla de quietud, nos habla de recuperación lenta, nos habla de espera, de paciencia, de lo que toma mucho tiempo. Entonces esa luna, desde ese lugar que primero hacía conexión con el sol, la primera etapa, movilidad, movimiento, energía, step, y después viene Saturno y dice, bueno, ahora vamos a pausar, el ritmo cambia. sí. Sí, sí, es que además, cuando yo empecé a estudiar astrología, una de las cosas que más empecé a trabajar y a mirar fue el tema de Saturno, porque me di cuenta que en mi carta está ahí como en plan de, Sí, este es mi chiringuito, ¿no? sí. Aquí mando yo. Muy bien el solecito ahí arriba, ¿vale? Me Pero está la encanta, 10, sos ¿eh? muy lindo, te felicito. Sí, bastante. Pues, Igual, pero la finca es mía, la casa es mía, ¿no? igual yo le doy más puntos a tu sol. Tu sol está exaltado. Yes. Si bien un planeta domiciliado tiene más fuerza que un planeta exaltado, tu sol está en el medio cielo, que es más angular que la casa 7, o sea, tiene más protagonismo. Mm, Y sí. adicionalmente está en su decanato, entonces tiene también un poco de sostén adicional. Entonces, y es la luz de la secta. Hay una lucha entre
estrés de Saturno, Sí. hay una lucha de poder, sí. Puede ser un gobierno tiránico, pero bueno, cuando miramos entonces mayormente temas de salud, miramos la casa 6 y su regente. Vos le tenés a Júpiter, que es el regente de la 6, en la casa 11 en Tauro. Y Júpiter en Tauro le sucede lo mismo que a la luna en Sagitario, está peregrino, no tiene un sostén particular y otra vez depende de una Venus que no le ve, porque está ahí al lado, está en Géminis, que es una Venus peregrina, que depende de ese Mercurio, que también es peregrino. Entonces están en una rueda de, ¿esta es la casa de quién? Pasa el micrófono hasta que, ¿sabes? Así un teléfono cortado, Sí, hasta que alguien tenga la información. Y acá al final, el último que sostiene, si te fijas en esa línea larga de peregrinos, es Saturno. Porque pasamos de ese Mercurio en Aries, que es regido por Marte en Acuario, y Marte en Acuario habla con Saturno por estar en su signo nada más. claro. Y Saturno dice, acá Sí. mando yo. Mm. Entonces todo caen en una cierta dependencia de ese Saturno. Ahí es donde es interesante. Sí, no, me resuena mucho porque realmente es como lo que yo siento, que cuando es como por un lado necesito fluir porque si no me apago, me dreno viva, pero tengo que tener esa rutina, o sea, es como a mí me gusta mi rutina de lunes a viernes, de me levanto a la mañana y yo sé que tengo que hacer esto, esto y esto. Como me cambias las actividades, la hemos tenido. Sí, Entonces es como voy fluyendo, es como que me dejo el típico meme que dice vamos a fluir, pero díganme a qué hora, así lo agendo. Así. ese. Sí. Eso soy yo. Igual, ahí es donde está esa lucha fuerte en la carta entre ese Saturno que está domiciliado y ese Sol que está también está exaltado, y ambos angulares, y ambos en un aspecto. Si bien están a distancia, están en un aspecto. Por suerte para el Sol están lejos, pero están. ¿Por qué? Porque también Saturno está en una posición superior al Sol, se le dice. O sea, si vos le pones a Saturno en la casa 10, el Sol queda de este lado. Entonces, cuando un planeta, si vos lo movieras figurativamente a la casa 10, los que queden de este lado, del lado, por ejemplo, 11, 12, 1, son planetas que están en una posición más débil que el que está en la 10. Por ejemplo, tu Sol le supera a tu Venus, porque él está acá en la 10 y Sí. Venus está en la 12. Pero si ese Saturno lo moviéramos a la 10, ese Sol queda debajo. Entonces Saturno es muy... Claro. Él sabe, él es paciente. Él sabe que llega su turno. No tiene apuro. Como, como los Lannister, ¿no? Ahí en plan de siempre viene a cobrar. Sí. Mira, el mejor ejemplo es como sabe en qué momento va a tener que hacer el movimiento porque tiene que ser muy estratégico. Sí. ¿Y qué sucede con este Júpiter en Tauro? Que le sucede lo mismo de depender de esta Venus. Entonces no tiene un apoyo otra vez, porque él está en un signo donde la dueña de la casa no le puede asistir. Y ahí la ventaja podría ser el hecho de que la luna en Tauro se exalta, pero la luna no tiene tampoco acceso a esa casa. Está en el lugar donde no accede ni a su propio Claro. domicilio ni a su exaltación. Ya. Tienen un poco de sostén por recepción mutua, en el sentido de que la luna está en el domicilio de Júpiter y Júpiter está en la exaltación de la luna, sí, y eso es bueno. Sí. Esto significa que no va a ser algo que te va a dejar impedida, por así decirlo, como que te va a frenar completamente. Hay sostén. Claro. Pero en la astrología antigua primaba mucho esta idea de que cuando el planeta está en aspecto es más feliz. Cuando el planeta ve la casa, cuando tiene un contacto con la casa por lo menos, es más feliz. Claro. Es como estar en la calle, pero por la ventana ves tu casa. Sí, porque al final es como que tiene la forma de acceder a esa energía. Y no es como que hay que ver qué engranajes mover para que acceda, claro. Claro, como mover espejos para poder alcanzar a ver el punto donde querés ver.
y no llegas Sí. de la forma directa, entonces es un poco más complejo ahí. Pero bien, ¿esto significa sí o sí para todas absolutamente las cartas problemas de salud? No sé, podría indicar desafíos en estos temas que podría cambiar, que tal vez para otras personas puede mostrarse más en temas de obligaciones o responsabilidades, por ejemplo, más que salud. Personas que de repente Claro. luchan muchísimo por salir adelante, no le funcionan las cosas que tal vez intentan hacer, todo lo que tratan de hacer a nivel laboral les toma mucho más tiempo. Hay muchas formas de expresar la casa 6. Incluso en un formato tal vez interesante podría ser tener desafíos con tener mascotas o con tener animales de cuidado, Mm. porque no es que no está posibilitado, pero es como, no sé, tengo una mascota y no me doy cuenta hasta muy tarde que tiene este problema de salud. O sea, es como hay desafíos en estos temas. Hasta que no se hace muy evidente, no lo veo. Claro. Porque eso es lo único malo que hay en esta mirada de la astrología antigua, que es el punto ciego. Si en la carta está, el punto ciego es como si fuera que en la vida está el punto ciego. Y de nuevo, no es que solo te pasa a vos, sí, por favor, porque sé que estoy así tirándote con toda, acabamos de conocernos, yo te estoy diciendo, Nada, nada, nada. pero, pero hay puntos ciegos para todas las cartas. O sea, no existe una carta donde todo se ve. No te preocupes. O sea, si estoy seria, es que yo dentro mío estoy pensando y como rebobinando cosas y es como, no, asintiendo en silencio por dentro. Sí, porque yo tengo, como se dice, muchos planetas en Acuario y a veces soy así muy seca en el sentido de decir así lo difícil de entrada. Y con Agustina, incluso, ahora ella siempre me dice, es que vos venís y sos Saturno, así, me dice ella es toda Júpiter y ella es toda, la felicidad y yo acá, no, acá está el problema. Entonces, siempre tratamos de balancearnos un poco, ¿verdad? Pero Mira, bien. tengo una amiga que también es ascendente en Cáncer y hablábamos de que tenemos la casa 8 en Acuario y ella siempre me dice que es como que tenemos nuestra vida privada en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué decirte? En esta técnica, que es llamada profecciones, es una técnica que divide la vida en cada un ciclo de un año, ahora y cada 12 años se vuelve a repetir. Y justo en ese año vos estabas en una profección de casa uno. ¿Qué pasa con las profecciones de casa uno? Adicionalmente de que se activa el tema de que en este caso en tu carta la luna rige esa casa y es una luna que no tiene acceso a esa casa, entonces los temas pasan sin que yo me dé cuenta. Cuando activa la Mm, casa uno de la carta, muchas veces los temas natales también se vuelven muy relevantes en general de la carta natal, que es un poco lo que sucede también cuando tenemos una repetición de ascendente en la revolución solar. Que famoso tenemos una repetición de ascendente y es como si fuera que el reloj volvió al mismo lugar sí, y se pone la misma hora. O sea, son las 12 sí, otra sí. vez, así, vuelve a ser el mismo horario. Y pasa un poco lo mismo en la profección. Se acomoda desde la Mm, 1 y sobre todo, por ejemplo, en la mirada un poquito, que no es la que yo uso 100%, pero en la mirada incluso creo que de las profecciones medievales, ellos miran estas conexiones que se dan entre los planetas que se mueven simbólicamente, porque en una profección de casa 2 tu luna queda en la 7 porque todo mm, gira, la claro, carta completa gira. sí, sí, sí. Y en este caso, todo vuelve al mismo lugar. Mm, Entonces, hay como este punto de volver a la raíz de la carta. Y si bien los temas de la casa uno son la persona, el cuerpo, la identidad, la integridad del cuerpo en sí misma, la personalidad, y es un año lunar. Y la luna mm, no es la luz más relevante de la carta, está en una casa cadente, está en un signo donde es peregrina. ¿Qué yo tomaría? Sí, digamos, venís vos y me decís, bueno, Noé, mira, todo lo que me estás diciendo me da ganas de hacerme una bolita y tirarme a dormir y no levantarme hasta mañana. Bueno, vamos a ver cómo lo miraríamos un poquito más optimista. En la antigüedad,
cuando las cartas tenían muchos desafíos dentro de la carta natal, lo que se hacía era mirar el punto de la fortuna, porque el lote de la fortuna se usa como un ascendente alternativo. Entonces, en ese caso, si esa casa 9, donde está el lote, se convierte en la 1, esta sería la 12, esta sería la 11 y la luna estaría en la 10. Y ahí se vuelve una luna un poco más feliz. Pero el lote de la fortuna dependería de ese Júpiter que estaría también en la 3, que no es tan incómodo. Entonces, ahí la carta se ordena de otra forma. No me acuerdo si Sí, fue pero Chris Berg. fíjate que otra vez, que me dijiste, o sea, fíjate cómo otra vez la luna en relación a la 10, o sea, tampoco, o sea, sí, pero no. Ujú. Y entonces Qué yo guay. te invito a mirar tu carta, tal vez, desde el lote de la Me lo fortuna, apunto. sí, y ver cómo cambia, porque obviamente el lote de la fortuna, ¿de qué nos habla? Donde encuentra sostén el nativo, en la casa 9, en la espiritualidad, en los estudios, en las mancias, en la astrología, en el extranjero, ahí es donde encuentra sostén. Y las nuevas posiciones desde el lote de la fortuna ponen a esa luna en un mejor lugar. Pero ahí la activación desde el lote de la fortuna sería la casa 9, la perfección, si nosotros tomamos que esa es la casa 1, sería la casa 9. Y lo mismo si tomamos la perfección, porque incluso se mira la perfección desde el sol, la perfección desde la luna. Y ahí es interesante porque en la astrología antigua, cuando la luna no es la luz de la secta, perdón si te estoy confundiendo un poquito, pero cuando la luna no es la luz, No, estoy súper atenta. cuando la luna no es la luz de la secta, principalmente, la luna se mira mucho para los temas de salud. Entonces, cuando prospectamos desde la luna, vuelve a estar activa la casa 6. Entonces, los temas de salud estaban Claro, muy despiertos ese año. sí, Y de alguna forma, sí o sí, volvíamos a la luna. Porque la natal la despierta y porque la luna misma se despertaría en una profección de ese año. Bien, temas de casa 6. Enfermedades, accidentes, salud del cuerpo en general, obligaciones, responsabilidades, las cosas que hacemos con esfuerzo, pensando que no es solamente la luna de la carta natal la que vamos a observar, tenemos que mirar también la revolución solar para ver si ahí cómo está la luna. Hay apoyo, está ya. bien. Pero entonces lo que hacemos acá es mirar primero la perfección, decimos, ok, la luna está despierta, ella gobierna este año, la casa está vacía, no compite con nadie, ella habla sola. Y Júpiter tal vez habla indirectamente por ser el dueño de la casa donde está la luna, pero es como una persona que te hace un consejo acá al oído, te lo susurra y vos decidís si tomás o no. Claro. Interesantemente, en ese momento de la profección mensual, porque lo que hace es activarse cada el 7 de abril, voy a poner bien la rueda, ahí creo que. Después el 7 de mayo, el 7 de junio, el 7 de julio, 7 de agosto y el 7 de septiembre, hasta antes del 7 de octubre. La casa que estaba activa en ese momento por profección mensual era la 6. Pues más claro, échale agua. O sea, era doble. Se despierta en Sí, sí misma la profección de la luna y en el momento claro. donde decimos cuándo es el evento significativo del año, no digo no digo que haya sido lo único importante, pero es algo importante lo que pasó porque cambió mucho tu Sí. estructura de vida. Es el momento donde el Lord del año, en este caso la Lord del año, está despierta mensualmente y toma ese Sí. protagónico y le pasan el micrófono y le dicen, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, los temas de mi casa son estos. Pues es lo que De lo que yo puedo, es como que te dicen, contá un chiste. Y los chistes que yo sé son estos. No sé qué te puedo contar. Total. Te cuentan esos chistes de viejo verde y vos decís, no, creo que no. O sea, como que ya está desfasado eso para esta época, pero ese es el chiste que sabe contar. Claro. Y si pensás que después de ahí viene Saturno a despertarse mensualmente y después Marte,
son procesos de espera, de análisis, de revisiones, que supongo que se fueron dando a lo largo de los meses. Sí, 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 sí. Sí, yo es cierto que ese año yo ya tenía en mente esperar terminar el año y en diciembre dejarlo del gimnasio, por ejemplo, porque sí que me notaba que venía con el tema de la salud así un poco en picada, ¿no? Entonces yo arranqué el año con ese objetivo en mente, pero cuando pasó esto fue como, ok, no, vale, vamos a hacer caso, hay que parar, ¿no? ¿Y vos de ahí empezaste a estudiar o ya estabas estudiando en paralelo? No, 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 yo es que empecé el proyecto que tengo ahora, lo empecé en 2020 con otro nombre. Y es como que siempre está ahí como que sale pero no sale, sale pero no sale. Entonces es como que cuando llega este momento, es como, bueno, eso siempre estuvo ahí esperando a que yo le dedicara tiempo, ¿no? Es como, bueno, ahora es el momento. Y justo coincidió con que empecé una formación con mentorías de redes sociales y demás, marca personal y tal. Entonces fue como, ah, ok, mira, esto me viene divino, porque ahora tengo tiempo, no me puedo mover, así que me siento aquí y a ver, ¿cómo lo reacondicionamos? Que ahí fue que hice el cambio de nombre, cambié un poco el tema porque en ese momento sí que quería trabajar mucho con emprendedoras porque veía que todas las herramientas que tengo de astrología y demás pueden ayudar muchísimo porque a mí me encanta sentarme con alguien y ponerme en modo de, mira todos los talentos que tienes, o sea, mira todo esto que sabes hacer todo esto y te sale fácil, ¿por qué estás empecinada en lo que no te sale, no? Como, ¿cómo puedes usarlo? Y todo esto tiene muchísimo valor, entonces siempre es como, hago una astrología, sinceramente, un poco happy flower, no nos mientamos, entonces como que me gusta sentarme con la gente y plantearle todas estas cosas que no quedamos por hecho, ¿no? Mostrárselas, ponérselas adelante y decir, mira, este es tu plato, tienes esto y esto, ¿no? Con estos ladrillitos vamos a armar, no con los ladrillitos que no tienes. No trates de inventarte ladrillitos, son estos, ¿no? Entonces, como que ese momento fue para mí muy bueno en ese sentido, de que me permite a mí dedicarle tiempo a algo que nunca le podía dedicar tiempo, porque claro, había que trabajar para pagar las cuentas y el alquiler, versus un momento de, hostias, me tengo que quedar quieta. Es que hago 2 pasos y me duele. Que tengo que estar con el hielito y el pie en alto. Fue como muy pras, muy en seco, además. Y sí. Y ahí es donde es interesante observar que si nosotros profectamos desde el punto de la fortuna, por ejemplo, en este caso, mensualmente, en la profección mensual, estarías Ujú. en la casa 2 de Leo y ahí el sol despierto en este lugar de lo protagónico. ¿Dónde está mi oportunidad? Porque el lote de la fortuna lo que nos habla es dónde encontramos apoyo cuando las cosas se caen. Ese es el contrapunto. O sea, es como Eh, eh, mi perro comió mi tarea. Ok, sí, está ese problema. ¿Cómo lo voy a solucionar? Tengo un backup, era digital, la claro. puedo volver a imprimir. No, la hice a mano, la tengo que volver a hacer. Tengo que llevar la tarea rota o llevarla a mi perro y mostrarle a mi profesor que, mira, acá está. Entonces, Le ha llevado la caca del perro. claro, ¿cómo esto, ¿verdad? ¿Cómo lo sostengo? Entonces, en ese momento, el sostén era ese sol en Aries, que de nuevo Mm. lucha por ese lugar protagónico. Él dice, no, yo soy un sol exaltado acá en casa 10, mírenme. Y Saturno mirándole desde la esquina. Sí, sí, le dice. Total. Bien. Esta es la revolución solar. Y acá es donde Ay, a ver, las cosas porque no me pueden acuerdo. salir, las cosas pueden salir muy bien o pueden salir no tan bien. Porque lo primero que yo particularmente hago después de mirar la profección es dónde está la luna en este año, ¿verdad? ¿Dónde está? Si ella es la lord del año, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Está en Pisces? Madre mía. Bien, bien, está en Pisces, que tiene un poco de sostén porque es un signo de agua y ahí tiene triplicidad, entonces tiene un poco de sostén, pero es una casa 12. Y Mm. ella, ese año, ella es luz, ella es la luz de la secta. Esa revolución solar tuya es nocturna. Entonces Ujú. ella dice,
me toca ser protagonista. ¿Y quién tiene en la misma casa? A los maléficos. Entonces siento que es como que le dieron la chance de, como que el actor, la actriz principal está enfermo, le dicen es tu reemplazo, pero las personas con las que va a tener que actuar no le gustan mucho, no le caen muy bien, no son sus amigos. Era divertido ensayar la obra en mi Total. casa, con mi mamá, con mi hermana, con mi amiga, y ahora me toca compartir escenario con dos personas que no me gustan tanto. Mm, Tiene un poco más de sostén en el sentido de que Saturno en Piscis está peregrino y Marte en Piscis tendría un sostén por triplicidad también, pero Marte en ese año es el maléfico de la secta, porque es una carta nocturna. Entonces mm, Saturno, que es el planeta más malo, más desafiante ese año, no está tan fuerte, pero está en su gozo. En la astrología antigua, la casa 12 es el gozo de Saturno. ¿Y qué quiere mm, decir que un planeta está en su gozo? Que le gustan los temas de lo que habla la casa. No significa que le da fuerza, pero es como llevarle, no sé, a un niño a un parque de diversiones. Él no gobierna el parque, pero le gusta estar ahí, disfruta estar ahí, claro, está afín con el total. lugar. Y bueno, ¿de qué habla la casa 12? Encierro, soledad, reposo, hospitales, em, reclusión. Y Saturno dice, estamos en mi fiesta. Esa fiesta con auriculares donde todo el mundo baila su propia música. Nadie le Sí. molesta a nadie. Estamos en la mía. Y la Claro. luna ahí dice, me dieron la chance de ser la protagonista y es el show de la tarde, no viene nadie. No sé. Yo pensé que me daban el horario prime y es a las 3 de la tarde donde todo el mundo está comiendo, durmiendo, comiendo, trabajando. Total. Tiene que invitar a sus amigos, porfa, vengan a mi obra. Bien, es un ascendente Aries, quiere decir que asciende tu casa 10 ese año, Mm, y está Venus, el Sol obviamente, Mercurio que está un poco más débil porque está retrógrado en la revolución solar, y adicionalmente los eclipses estaban sucediendo en ese eje. Entonces mm, era una fiesta para todos, o sea, todo el mundo estaba de fiesta. El único que no estaba de fiesta acá tanto era Júpiter, que estaba en la suya, teniendo un aspecto de sextil con los planetas en Piscis, pero no más que eso. mm, Estaba bastante desconectado. Y que estaba, sí, el Hotel La Fortuna también estaba ahí en la 1, estaban todos ahí puestos. La casa 6 de la Revolución Solar es Virgo, regida por Bien. este Mercurio retrógrado. Entonces el primer pensamiento que tuve Mm, acá fue, esto es recurrente, este es un problema de salud que vos ya tenías, esto vuelve a salir después de haber sido desatendido o de haber sido atendido de forma muy paliativa, o sea, como muy, solucionemos esto y mm, sigamos. Mercurio retrógrado dice, no, ahora lo vamos a ver bien. mm. Sí, a ver, exactamente eso no, pero el año anterior, es- o sea, el año anterior en relación a a mi revolución, porque fue esto febrero o así, enero-febrero, yo dejé de dar clases en un sitio para cambiar este gimnasio, ¿vale? Y en ese sitio anterior daba clases por la mañana, por la tarde, además no era en mi ciudad, me tocaba ir y venir 2 veces al día, muchas veces. Y recuerdo que a la noche me pasaba que llegaba a casa y tenía los pies hinchados, tenía la articulación, de hecho, en la que tengo artritis, esa articulación inflamada. O sea, tú veías mi dedo gordo aquí como con una protuberancia y yo, claro, hielito, en plan de, bueno, ya va a pasar. Y lo típico, llega un puente, llegan las vacaciones, descansas, se te acomoda y luego otra vez y vuelves a casa y otra vez el dedo así, ¿no? Entonces, sí, O por eso en sea, ese momento he decidido que no pasara de ese año, ¿no? yo lo que pienso cuando miré ahí fue, tal vez, como te digo, tal vez no haber tenido un diagnóstico, pero sí tener una idea de que algo Mm, estaba mal. Y ahí vuelve a repetirse lo sí. natal. Lo ignoro un rato, porque ese Mercurio en la casa 1 no ve la casa 6. Entonces pasa de que algo me lleva
al punto donde yo no lo puedo ignorar. Esto sale y sale de una forma que ya no se puede evadir, la tengo que hacer ver. Y es que, mira, dato curioso, random de ese día que me dieron la baja, que fui al médico, lo vuelvo a trabajar y hay una tarotista que me encanta en YouTube, ¿no? Entonces, justo vi un vídeo de ella, la estaba escuchando y ella canaliza mucho, ¿no? Y dice, y si tenéis que ir al médico, pues vais al médico, que no pasa nada porque os den una baja, así os duele el pie. Y yo fue en plan de, me duele el pie, mierda, ¿no? Entonces fue como, a ver, claramente me está queriendo decir algo el universo. Le falta que me tire un piano en la cabeza como en los dibujitos. Ujú. Sí. Y el regente del ascendente de ese año también acá en la 12, en Piscis. Mm, Tampoco con demasiado sostén, porque Marte en los signos de agua, sí, bueno, es una carta nocturna, sí tiene sostén por triplicidad. Entonces, eso es lo que le ayuda a ese Marte ahí. Pero muchas de las veces que hay que explicar de por qué igual un maléfico sostenido sigue siendo un maléfico. Marte es corte, es lesión, es golpe. Yo siento que es como las cosas que pasan en seco. O sea, para mí, voy a hacer un ejemplo muy dramático, no sé, que yo le suelo decir a la gente, Saturno es como ese decaimiento natural de la planta que vos vas viendo que pierde las hojas, que se va secando el tallo, que va dejando de existir de a sí, poco. Marte viene el machete y ¡zas! El corte. hasta luego. Mm, Sí. Entonces, en la 12 Marte ahí diciendo, y la forma que lo narras, yo siento un clic y ya. sí, 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 sí. Es que fue además eso, fue como muy de golpe. Porque era, o sea, no fue de golpe porque yo era algo que venía notando y fingiendo demencia, pero el día ese fue como todo junto, fue como, no, 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 hasta aquí, no, basta, pum, pum, se acabó, ¿no? Sí. Y cuando miramos la natal con la revolución solar, yo siempre hago una pregunta. Yo digo, Mm. si Mauge hubiera venido, me hubiera dicho, Noé, me quiero hacer mi revolución solar este año contigo. Yo te hubiera podido decir, che, este año, tu salud. Tipo, hubiera podido decirte eso, ¿verdad? Muy dramáticamente. Hubiera pensado que sí hay temas de salud que te hubiera mencionado por esa luna ahí con los maléficos. O sea, sí, la luna se está alejando, se está yendo, perdón, la luna se está acercando a los maléficos y los maléficos se están acercando o no. No, 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 la luna se va, No, se se va, está sí. alejando, claro, claro, la luna se va, pero se está convirtiendo en una luna nueva. Y eso también es algo que en Mm, la astrología antigua, cuando nosotros vemos que la luna se oscurece, está perdiendo fuerza y le toca hacer luz de la secta ese año y está débil, está casi balsámica, claro. está a poco de ser un eclipse, está a nada de ser un eclipse, Sí, es que creo que el eclipse fue ese año, creo que fue al día siguiente, una cosa así. está a nada. Entonces, ese Mm, eclipse en tu casa 10, que esto es una cosa que me encanta y que la voy resignificando mucho en estos episodios sobre todo. Si bien nosotros pensamos en la casa 10 como la vocación, la carrera, la profesión, la casa 10 es la imagen pública, es cómo la gente te sí, percibe. Entonces, pasar de soy profesora de danza, no sé si sería la expresión, pero soy una persona que se dedica a esto y ahora de repente ya no, es un cambio de imagen pública. sí. ¿Y quién soy? Sí, total, porque soy. No, ¿y quién soy cuando no hago lo que siempre hice? Claro, sí, es que al final es lo que te decía al principio, ¿no? Que yo siento que siempre tengo esa amalgama, ¿no? De soy lo que hago, soy lo que tal, aunque yo lógicamente entiendo que no es así, mi mundo emocional está tremendamente ligado a eso. Y no puedo escapar, no hay escapatoria, o sea, es la unión, ¿no? Que tengo dentro del cerebro funciona así. Y para mí fue muy duro en ese sentido porque luego
yo si bien intento sacar el emprendimiento adelante, nos tenemos que mudar, no termina de arrancar el negocio, no empieza a dar beneficio y aquí son todo impuestos. Entonces era como, tengo que pagar una cuota de autónomos que yo antes pagaba con clases, que me era muy fácil y ahora de pronto no estoy pudiendo llegar a estos mínimos. Entonces, como que corté y tuve un año de, como digo yo, ser mujer florero sin ser mujer florero porque lo seguía estudiando, incluso hacía algunas sesiones, pero todo como muy, muy sueltito, sin encarnar ninguna etiqueta, porque era como, bueno, mi año sabático, me lo voy a tomar así, ¿no? Y ahora sí que estoy volviendo desde otro lugar, pero sí que siento que ese año fue como, basta, hay que cortar, la identidad es otra. Y es muy loco porque me curré tanto el posicionamiento de que me relacionen aquí en Guada con que doy clases y demás, que, que me cuesta ahora mucho despegarme de esa imagen también, ¿no? O sea, la gente me sigue preguntando, no pasa cada 2 meses, me llegaba un WhatsApp en plan de Mauge, hay un reemplazo en tal lado, puedes venirte, no sé qué, y es como, no, ya no quiero hacer más eso. Sí. Y pensar en esa conexión que existe entre la 1 y la 10, la resignificación de la identidad, yo, el rebranding. Total, sí, pero total. Mm. Y de nuevo, cuando hago esa pregunta de podría haberte dicho, esto se va a ver en la salud, tal vez quiero ser ambiciosa y decirte sí, no sé si podría decirte, pero sí probablemente íbamos a hablar de que este iba a ser un año donde ibas a tener un rebranding muy grande, donde donde tu imagen pública iba a cambiar mucho, ibas a tener que atravesar un proceso muy interno de duelo, de soledad, de encierro, de algo que se pone mucho más lento, porque esos maléficos se están juntando. Si bien la luna se va, Mm, los maléficos siguen juntándose y después se da un eclipse con esos maléficos juntos en aversión a la casa de Aries, pero Marte sigue siendo el regente de ese eclipse. claro. Y que no lo vea igual representa que es como que tengo un punto ciego en el auto, pero igual estoy manejando yo. Y, y a veces es peor no verlo porque te imposibilita más a tomar decisiones de manera más serena, como que Ya. estoy manejando con los ojos vendados. Un poco así se sintió, no te voy a mentir. Pero bueno, lo bueno, lo que siempre digo yo, es luna en Sagitario, entonces el fingir demencia y el está todo bien, ya se va a arreglar, lo tengo tan innato que si no fuera por eso, mira. Bien, bienvenida a esa luna. Sí, sí, es una Sí, luna regida por Júpiter. Va a tratar de encontrar, ¿cómo se dice? Lo bueno en todo lo que está pasando, aunque duela, aunque haya, sí, está buenísima, pero sigue siendo una etapa difícil. Porque a mí me pasa a veces, yo sí. tengo una persona que viene así en consultas y que cuando le digo, bueno, y contame el resumen de tu año, no, pero aprendí un montón, me dice, sí, pero contame qué pasó. O sea, entiendo que aprendiste. Eso podría ser yo también, ¿eh? Yo entiendo, está todo bien, pero ¿qué pasó? Y me separé y tal cosa. Y, ok, o sea, están estos significados que son particulares y que si bien los tomas como un aprendizaje y tal vez no digo que no duelen, pero los tenés más superados, siguen existiendo, siguen estando ahí. Sí, Bien. sí, 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 total. Y como último, la triple rueda, que es en el centro, la carta natal, afuera, la revolución solar y en la tercera rueda los tránsitos. Y fíjate dónde estaba esta luna y quién la acompañaba. En dónde estaba. Chachán, chachán, chachán. Hizo clic. Hizo clic. Obviamente una luna domiciliada, Total. pero con Marte en caída. Y Marte era el Mm, regente del ascendente de la revolución solar ese año y la luna era el lord del año. Entonces se encontraron los dos en la casa 1 natal. Y dijeron, hola, ¿qué haces? ¿Vos, Hicieron. ¿Vos qué haces acá?
No creo que te va a gustar lo que vamos a hablar, ¿verdad? Siento que no sé si te va a gustar tanto esto. Júpiter ya estaba en Ay, Géminis. Vos estabas viviendo tu retorno de Júpiter también en la revolución solar y Júpiter ya sí, estaba exiliado, estaba en oposición a la casa. Yo creo que igual esta oposición pudo haber sostenido un poco. La oposición de Júpiter a la casa 6, siento que es lo que sostuvo. Siento que, porque en la sí, astrología antigua, incluso las oposiciones o las cuadraturas de Júpiter son beneficiosas. Este es el lugar optimista que decimos tal vez de esa luna en Sagitario, es esa oposición de Júpiter. claro. Porque es Mm, como, bueno, ¿qué hago con el tiempo parado que tengo? claro. Sí, lo que te decía fue como, bueno, ya que estoy, venga, vamos a la sobre. Yo como, no me muevo con los pies, pero me muevo con el resto del cuerpo para otro lado, ¿no? Con la mente, con, sí, con todo lo que se pueda. Esa oposición ahí ayudó. Más todavía porque está pasando por tu casa 12, es una luz de optimismo, es como no quedarte estancada en ese lugar, es, bueno, como una vez en mi juventud, mi adolescencia, cuando me hice mi primer tatuaje que mi papá me castigó, y dije, bueno, ya estoy acá encerrada, voy a leer. Y leí todos los libros que tenía pendiente porque no me dejaban hacer otra cosa que ir al colegio. Entonces, yo leía, yo leía, leí un montón. Entonces, ese Júpiter ahí en la 12 es como, bueno, voy a estudiar, voy a aprender, voy a expandir la mente, voy a generar otro tipo de movimiento. Sí. ¿Cómo fue el momento de llegar al hospital y hablar con el médico o con la médica, no sé? Mm, fue, fue curioso porque no es un hospital como tal, la mutua, es como si fuera una clínica pequeñita donde son médicos laborales, ¿no? Entonces, simplemente te ven, comprueban que hay algo que no funciona y dan un papel de, ok, no puedes trabajar. Esto se lo avisamos a la empresa, no te preocupes, ¿no? Y nada, fue llegar, me pidieron los datos, me completan y tal. Justo uno de los que trabajaba ahí era conocido de mi jefe, entonces como que me atendieron bastante rápido. Y me acuerdo que la médica me sienta en la camilla, me empieza a mover los pies y tal, y era como, ¿y aquí duele? Sí. ¿Y aquí duele? Sí. ¿Y aquí duele? No. Y era como, todos los lugares donde me tocaban me dolía. Podría haber sido el chiste del dedo roto, pero no, Ah, me sí, dolía. sí, eso es exactamente. Cuando me toca acá me duele. Claro, y fue como, bueno, ya está, reposo. O sea, fue como todo muy rápido, ¿no? O sea, tampoco me hicieron así que una radiografía para ver que no hubiera nada roto y demás, pero fue como todo muy fluido en plan de, ya, es que no está bien, esto no está bien, no hay dudas, no hay dudas de que aquí esto no está funcionando bien. Mm. Y también me parece interesante pensar que ese año la casa 6 era Virgo, que es tu casa 3 natal, y Mercurio estaba ahí, a punto de irse. Estaba Sí. ahí en el último grado de Virgo, diciendo, bueno, yo voy a ser espectador de esto también desde acá. Como te dejo el regalito, no te preocupes. Sí, Cierra la puerta al salir. claro, ¿viste eso todo que venía sintiendo? Acá está. Acá está el premio y el resultado de lo alcanzado. Mira, se me acaba de ocurrir la analogía gatuna, ¿no? ¿Viste cuando terminas de limpiar el arenero, recoges Sí. todo, decís, bueno, ya está, me relajo y viene tu gata y otra vez, Muchísimas como, gracias. no te preocupes, te lo vuelvo a ensuciar para que lo veas. Sí, me encanta lo que acabaste de hacer. Soy fan de tu obra, te dice. Y, Sí, y además viene con mucho olor para que lo disfrutes, ¿no? Está sí. aquí. Para que no te pase luego desapercibido lo que acaba de suceder. Pero Total. bueno, obviamente el año de una persona no se resume en un solo evento, pero cuando nosotros miramos los eventos de lo que cada persona trae en el episodio, nos centramos en eso. Obviamente, como vos contás,
vos decidiste volver a estudiar, o sea, continuar estudios que tenías tal vez pendientes, que no les podías dar totalmente tiempo. Seguramente a nivel personal también hubieron cambios, decisiones, pero acá estábamos mirando específicamente este evento. Mm. ¿Algún Sí, sí, comentario? sí. Eh, yo siento como que en realidad ese año y el siguiente fueron como uno solo. O sea, mi sensación es como que inicié un proyecto, un proceso que no terminó ahí, que fueron 2 años como de ermitaño, estar 100% para adentro. Eh, pero al mismo tiempo como que me permitió cosas que a veces uno descuida, por ejemplo, el poder disfrutar del mundo personal que estaba creando, porque al año siguiente, pues esto que nos hemos mudado, hemos podido, o sea, yo siempre he soñado con decorar mi casa y era como, tengo la oportunidad ahora de decorar mi casa, así todo muy ascendente en cáncer, ¿no? Y como, ay, qué emoción, ¿no? Y como que siento que de alguna forma fue un golpe duro, no estuvo bueno, lo pasé muy mal. El día que me dijeron, por ejemplo, que tenía la artritis, que me hicieron la ecografía, s- lloré como una marrana, porque ese día el fisio me dijo, lo que sea que estés haciendo, no lo puedes seguir haciendo, o sea, así. Y luego la médica de la mutua también cada vez que me veía me decía, yo a los monitores cada vez que vienen les digo lo mismo, uno no puede estar toda la vida dedicándose a esto, porque al final el ejercicio mata. Decía, porque era como muy, muy burra, ¿no? Diciendo las cosas. Y todo el mundo dice que el ejercicio es salud. Yo a ustedes cuando vienen aquí les digo que el ejercicio no es salud. Entonces, como que fue como mucho, mucho cambiar paradigma mental y al mismo tiempo permitirme disfrutar de otras cosas que no estaba disfrutando. O sea, por ejemplo, volver a tener hobbies, volver a leer, como volver a conectar con cosas desde el disfrute simplemente de que me gusten y no centrarlo en el tema de que sea laboral, porque eso es lo que me pasa mucho, que en cuanto encuentro algo que se me da bien, ya encontré cómo hacerlo un negocio. No, no es como, no, no, déjate cosas para disfrutar simplemente y para ser vos, sin más. Ahí está. Entonces, Exactamente. como que siento eso. Eso fue. Bien. Es interesante porque siento que de verdad tu posición mira, yo tengo los maléficos en Sagitario, así que no son tan divertidos, no son tan alegres y tan optimistas como una luna o tal vez tener un benéfico en Sagitario, no son. Entonces, imagino que en este caso tu luna ahí sosteniendo un poco el optimismo, también ese Júpiter en Tauro sosteniendo un poco el optimismo, encontrar apoyo en los grupos, en las causas, en el entorno. Pero igual sigue siendo un evento desafiante y sigue mostrándose como algo que es un Sí, antes y un después en tu vida. sí, total. Bueno, Sí, Mauge, te sí, ni quiero, hablar. te quiero agradecer un montón traer tu historia, traer tu evento, tu tiempo y te dejo para que te puedas despedir un poquitito. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Te lo dije ya 500.000 veces, pero bueno, te lo digo una vez más. Eh, Porque nada, me gusta hablar, me gusta mucho hablar. Tengo esa Venus en Géminis, lo dice sola. Y que está entretenido. Me gusta mucho esta idea que traes de ver en retrospectiva, porque a mí me gusta mucho utilizar la astrología como una herramienta de reflexión, de decir, bueno, miramos para atrás, miramos los tránsitos y decimos, ¿qué es lo que me trajo? ¿Por qué me pasó esto? O sea, ¿qué energía es la que se quiere presentar y qué es lo que quiere integrar en mi vida? Y creo que la astrología muchas veces es más útil mirando hacia atrás que hacia adelante. Mm, se aprende más. Porque a veces, sí, porque mirando hacia adelante muchas veces pecamos en querer controlarlo todo y saber qué va a pasar, cuándo, y muchas veces tenemos que dejar que la vida nos sorprenda porque ahí es donde pasan esas cosas que son un antes y un después en la vida. Yo, por ejemplo, me hago mis revoluciones todos los años y demás, pero suelo fingir demencia. Llevaba varios años tengo varias revoluciones seguidas que me decían, tu luna tiene un aspecto con tal, mira que tu luna otra vez tiene cuadratura con no sé cuánto, la salud, y yo, sí, 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 sí.
Y, y al final, esto nos puede pasar a todos. O sea, yo le puedo leer una revolución a alguien y decirle, ten cuidado con tal cosa, esa persona olvidarse o fingir demencia, como hago yo, y luego al final las cosas pasan, pero lo más interesante es como decir, bueno, pasó, ¿por qué pasó? ¿Qué me trajo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y resignificar de alguna forma ese dolor para no quedarnos como anclados en algo malo, sino encontrar cuáles son las oportunidades que pueden venir. Y, y esto fue una putada, lo pasé fatal. O sea, fueron los 2 meses que tuve con la baja, fueron meses duros, duros a nivel emocional, muy, muy, muy duros, pero los agradezco muchísimo porque yo iba, si no, a estirar esa decisión mucho más tiempo. Mm, bien. Bueno, si quieres repetir una vez más tus redes, dónde te encuentran, igual lo voy a Sí. poner, pero para dejarlo también dicho. Bueno, pues me buscan en Instagram, YouTube o TikTok, aparezco como Woman Action, que es Woman en inglés y acción en español, ¿vale? Y si no, a mí personalmente me encuentran en Mauge Gross en Instagram también. Perfecto. Si buscan Mauge y encuentran un montón de cosas conmigo bailando, esa es la antigua yo. Esa es la otra Mauge. Claro, porque hay un montón de vídeos por ahí míos bailando, moviendo el culete. Esta ya no soy. No porque tenga nada malo mover el culete, me encanta, lo No, sigo haciendo, pero porque ya no enseño eso. claro. Esa es la Mauge previa a este evento. Total, 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 sí. Bien, y a mí me encuentran en Astral Noe en todas las redes y también en mi sitio web. Y acompáñenme a escuchar la siguiente historia.